Hola amigos, ¿qué tal? Con ustedes Enrique para continuar con la divulgación de un curso de milagros. Nos encontramos haciendo lectura hoy de el capítulo 4, la sección 2, el ego y la falsa autonomía. Para los que me siguen con el libro en mano, estamos en la página 62 del libro de texto. ¿Okay? Aquellos que ven el video por primera vez, hay más de 80 videos que tenemos en este canal de YouTube y ustedes pueden empezar a recibir el material que voy subiendo si se suscriben. Entonces aquí abajo van a encontrar una señal que los invita a suscribirse. Si lo hacen, entonces cada vez que nosotros subimos un video van a recibir ustedes la notificación en sus correos electrónicos y de esa manera se pueden mantener al tanto de la información que estamos acá compartiendo. ¿Okay? Estamos entonces en el ego y la falsa autonomía. Dice: es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. Creo que esa es una pregunta sumamente importante. Ahora nos dice esto: de hecho, es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. O sea, nos está diciendo que si bien es una pregunta válida e importante, no quiere el curso responderla en términos del pasado. Quizás tampoco sería comprensible a nuestro intelecto. De cualquier modo, nos indica que los efectos de esa decisión de crear o fabricar el ego todavía nos están afectando en nuestros días y que en todo caso podemos en el presente observar que todavía se está repitiendo esta fabricación de ego, esta invención de ego. Entonces, el curso trata un poco de quebrar con la idea de que el pasado nos está definiendo. Entonces nos va a poner en el plano del presente para tratar de entender la respuesta a esta pregunta que nos hemos planteado. ¿Cómo es que la mente pudo haber inventado el ego? Nos dice, el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal. Y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Entonces se está poniendo acá dos planos. Uno es el plano del conocimiento y el otro es el plano de la percepción. Nos dice que el conocimiento pertinente o en el plano del pensamiento abstracto está en posición opuesta a cómo nosotros percibimos la realidad, que es mucho más específico. Lo abstracto se extiende en todas direcciones. Lo específico, digamos que se va a lo concreto, a lo puntual, no apunta en una sola dirección. Entonces, lo que sea que nosotros hicimos en el pasado para generar ego, lo continuamos haciendo en nuestros días. ¿Okay? Y obviamente no tiene nada que ver con el conocimiento, tiene más que ver con la percepción. De hecho, hemos sustituido al conocimiento por la percepción. Empezamos a ser específicos en nuestra manera de localizar nuestro pensamiento. Ya no teníamos un pensamiento abstracto o impersonal. Más bien nos convertimos en algo personal, en algo puntual, en algo más concreto. Dice, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante el inalterable. ¿Quién sería el inalterable? Podemos decirle Dios, conocimiento, verdad, como ustedes quieran llamarle, o la totalidad, el pensamiento abstracto. Como el ego no fue creado desde esa posición, entonces el ego lo que hace es generar estas variantes, estas variaciones. Hay no solamente una cosa concreta, sino infinidad de cosas concretas. Hay infinidad de modos de percibir la realidad. Entonces el ego un rato se siente feliz por algo y al otro rato ese mismo algo lo pone triste, ¿no? Entonces esa clase de variantes las puede hacer el ego desde su percepción. La cosa en sí no ha cambiado, sigue siendo la misma, pero el ego se siente ahora diferente en relación a eso. Digamos, la lluvia está ocurriendo, ¿ok? Pero un día me despierto y ahora la lluvia me da un sentimiento de nostalgia, digo yo, ¿no? Y me pongo triste por la lluvia y caigo en depresión. En otra ocasión, en cambio, me levanto y está lloviendo. Y veo las plantas, cómo empiezan a recibir el agua de lluvia, cómo se lava toda la tierra y entonces empiezo a sentir la vida que emana de la tierra.
y entonces ahora la lluvia me da la sensación de vitalidad, de fuerza. El evento de la lluvia es el mismo. Mi percepción de la lluvia ha cambiado, ha variado. Esas variantes las opera el ego porque no está en conocimiento. En conocimiento yo estaría en el nivel abstracto en el que digo la lluvia es, simplemente es, en la totalidad, y hasta puedo sentir la energía de la totalidad de la lluvia. Cuando estoy en la posición del ego, entonces percibo la lluvia y fragmento la realidad, y entonces mi percepción se hace variable, concreta. Y digo concretamente la lluvia está impulsándome a la tristeza ahora. O digo concretamente la lluvia me está estimulando a sentirme lleno de vitalidad. Ambas posiciones son la variabilidad de mi ego. ¿Okay? Por eso dice acá, su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. O sea, cuando un ego está percibiendo a otra persona y la percibe también como un ego, está afectándolos a ambos, alterándolos a ambos, porque esa percepción no ha sido creada por aquello que no es alterado por las variables. ¿Okay? Dice, es importante darte cuenta de que esta interacción ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. O sea, tanto puedo sentirme yo en rechazo de una persona porque no me gusta su manera de ser, como puedo yo sentirme en rechazo de esa persona solo de pensar en ella. O sea, va a ocurrir si estoy en la proximidad física de esa persona, como si me encuentro pensando en esa persona y yo estoy del otro lado del planeta en la China. Es lo mismo. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. El ego entonces está diciendo es un pensamiento. ¿Okay? Y en todo caso es un modelo de pensamiento que hemos seguido ya por mucho tiempo. Me cae bien, me cae mal esa persona, es relativo a la variabilidad de mi ego entonces. Este ego entonces está afectando tu verdadera naturaleza. Si tu naturaleza auténtica está ligada a lo abstracto y a la totalidad, entonces el ponerme en la posición del ego está negando mi naturaleza original y está poniéndome en las variables de lo que no es real. Nuevamente, la lluvia es. Que yo me ponga depresivo a través de la lluvia, eso no es la realidad, es una construcción de realidad que no apunta al pensamiento abstracto, sino a la percepción que yo tengo de la lluvia. ¿Okay? Entonces, tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Entonces, si tú observas cómo se mueve tu mente en el presente, tú entonces te percatas de cómo es que tu ego fue generado en algún momento a través de estos pensamientos. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Aquí está apuntando a esa opción que tuvimos en el pasado. En algún momento rechazamos el conocimiento y ahora seguimos haciéndolo. O sea, en lugar de aceptar que la lluvia es, rechazo esa posibilidad y me pongo en la posibilidad perceptiva. No en el conocimiento de la lluvia, sino en la posibilidad de percibirla de la manera que yo quiera y en las variantes que yo quiera. Entonces, cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Entonces ahora ya no ves que la lluvia es. Ahora ves lo que tu percepción te indica acerca de la lluvia. Y algunos dicen, la lluvia es mala, mira ese deslave que provocó y esas casas se derrumbaron. Otra persona dice, la lluvia es buenísima, había sequía y ahora mira cómo están los cultivos creciendo, ¿no? La lluvia no es ni buena ni mala, la lluvia es. ¿Okay? Entonces dice, esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? O sea, esto que estás haciendo ahora con tu mente, lo hiciste en el origen del ego. ¿Okay? Afectando tu naturaleza original. Entonces, al hacer eso, generaste entonces esta cosa ilusoria con la que ahora te identificas, ¿no? Este proceso mental con el que ahora te identificas y al que llamas ego. Dice, asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora.
O sea, el hecho de que tu mente funcione de esa manera no significa que no pueda haber posibilidad de transformación o cambio. De hecho, fue un cambio lo que invitó a tu auténtica naturaleza a manifestarse ahora en la ilusión del ego. Si eso es cierto, y has estado, digamos, por milenios, o en esta última vida, si nada más te percibes así, operando desde la posición del ego, eso puede cambiar, ¿no? Es lo que te está diciendo acá. La mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Entonces, en la ciencia observamos esto, ¿no? En sus orígenes, la ciencia, por ejemplo, aceptaba la idea de lo que llamaban generación espontánea. ¿Qué era la generación espontánea? Para darles una idea. Se creía, por ejemplo, si juntabas un poco de telas sucias y viejas y las colocabas en un rincón y ponías unos granitos de maíz en medio de las telas, en poco tiempo tú eras capaz de generar ratones. Entonces los ratones eran el producto de combinar esos elementos, ¿no? La ropa vieja y sucia con los granos de maíz. Tú hacías el experimento y al poco tiempo veías los ratones y asumías entonces que los ratones habían surgido de esa cosa sucia. A eso le llamaban generación espontánea. Habían recetas para fabricar moscas, por ejemplo, usando fruta podrida. Infinidad de recetas, y esa era la ciencia en sus orígenes, ¿okay? Obviamente ahora ya no creemos en eso, ¿no? Y si aislamos un espacio de modo que no haya contaminación, entonces muy poco probable que aparezcan moscas en la fruta o que aparezcan ratones en las ropas viejas. La ciencia está evolucionando, ¿okay? Entonces estamos abandonando ciertas percepciones. Pero quizás nuestra postura, nuestra visión científica sea también una forma de percibir. De ahí que hayan cosas que son inexplicables por la ciencia y que sin embargo tienen efectos reales, ¿no? La gente acá pudiera cuestionar esto, pero por ejemplo durante la época de la Guerra Fría, Rusia estaba un poco aislada de cómo avanzaba la ciencia en otras partes del mundo, y los científicos rusos, sin embargo, continuaron avanzando con sus propios métodos de investigación y han alcanzado percepciones distintas de las que tiene la ciencia en los Estados Unidos y en Occidente en general. Entonces ahí vemos científicos rusos que han creado sistemas para purificar el agua, que usan métodos que a la actualidad no se sabe ni siquiera cómo operan. Se sabe que la máquina hace eso, pero cómo lo hace no se explica. Se sabe que hay magnetismo de por medio, el agua queda purificada de metales pesados, de bacterias y todo lo demás. El cómo sigue siendo el misterio, ¿okay? Entonces, ahí está el asunto. Las percepciones cambian a lo largo del tiempo. Las percepciones se van modificando. Y, en todo caso, lo que la ciencia puede hacer es ir puliendo las percepciones, llevándolas hacia una percepción más real. En realidad no se va a llegar al punto en el que la percepción pueda captar lo real. Lo que va a ocurrir según el curso es que nosotros vamos a saltar de la percepción al conocimiento. Y cuanto más empujamos nuestra percepción hacia lo real, más cerca estamos de alcanzar el conocimiento de la verdad. Entonces dice, piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones. Entonces tú fabricaste tu ego, es una manera de pensar que tú creaste, que tú inventaste en todo caso, porque no puedes crearla, inventaste. Ya hemos aclarado el tema de la creación, va de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, la inventiva va de acuerdo a la percepción egoica. Entonces el ego solamente puede ser inventado, no puede ser creado, por lo menos en los términos en los que el curso nos explica esto. Dice, nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. O sea, como tú inventaste el ego, así como Dios aprecia sus creaciones, así tú también aprecias la fabricación que hiciste de un ego. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a como Dios reacciona ante sus creaciones. Con amor, con protección y con caridad. Aun cuando sabes que pudieras estar equivocado, te aferras a eso, ¿no? Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. O sea, te está diciendo que aun cuando eres capaz de fabricar desde la ilusión, como el ego te invita a hacerlo a través de su forma de pensamiento, de percepción,
vamos a decir que también eres capaz de crear como Dios lo hace. Y que si tú eres la voluntad de Dios, en algún momento vas a saltar de la percepción al conocimiento y vas a empezar a crear como Dios crea. Y entonces vas a sentir este amor también por tus creaciones reales, porque en este caso sí obedeciste a la voluntad original y tus creaciones ahora son tan eternas como tú. Las fabricaciones del ego no son eternas. La inventiva del ego no lleva a cosas que son eternas. Ahí está el ejemplo que les puse de la ciencia, ¿no? A ver, traten de fabricar ratones el día de hoy usando el método que les dije. Van a aparecer ratones, pero no porque los estés creando de la ropa sucia. Ahora que ya lo sabes, ahora que ya sabes que las especies se reproducen de otra forma o se generan de otra forma, entonces tú ya no puedes creer en eso. Ya lo dejaste de lado. Antes creían en los 1400 que la Tierra era plana, ahora ya no se puede creer eso. Ahora creemos en una Tierra esférica, redonda. Entonces, así se va a ir modificando tu manera de percepción. Te dice, no es cuestión por lo tanto de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. No es cómo reaccionas ante el ego, sino lo que tú crees ser. O sea que el ego te ha invitado a creer que tú eres algo diferente de lo que tú realmente eres. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga siendo a interpretaciones, o siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. O sea, de todos los pensamientos egoicos, lo más sublime, lo más elevado sería la idea de que es posible pensar de otra manera, de que hay otra manera de percibir, de que hay la posibilidad de cambio. Yo puedo cambiar. El otro día un cliente me decía, estoy decepcionado, me abandonó mi pareja, me he quedado solo, y a veces es una manera de percibirse. Y yo le puedo preguntar, ¿cuándo ocurrió eso? Hace 3 semanas atrás. Ok, eso ya está en el pasado. Percíbete ahora diferente. Tú no estás solo, ahora estás libre. Piénsenlo. Por un segundo, no estoy solo, estoy libre. Oh, ¿estoy libre para qué? Para conocer otra gente, estoy libre para ejercitarme en aquello que no podía hacer mientras estaba en pareja, estoy libre para viajar, estoy libre para tantas cosas. La percepción ha cambiado, ¿verdad? Ajá, ahora la percepción cambia. ¿Y qué pasa cuando la percepción cambia? Entonces te invitas tú a acercarte a la verdad. Eso es, de eso estamos hablando aquí. Entonces la creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. ¿Cómo lo reconoce? Porque si yo fuera el ser y me ha abandonado mi pareja, entonces así me voy a quedar. Eso es lo que soy, para siempre. Y voy a morir así. ¿Okay? Entonces el ego no es estable, eso no es lo que soy. Si no soy eso, entonces mi percepción puede cambiar. Y si mi percepción cambia, estoy aceptando que el ego no es real, es una ilusión, es algo inestable, algo cambiante. Eso no es mi auténtica naturaleza. Dice, socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. O sea, pareciera que debilitar este método, esta manera de pensar del ego nos pudiera hacer daño, pero en realidad lo que está haciendo es diluir las ilusiones acerca de nosotros mismos. Entonces no puede haber nada dañino en eso. Más bien sería importante hacerlo, cuestionar, ¿esto es realmente lo que yo soy? ¿Esta persona rabiosa que reacciona siempre de esta forma es lo que realmente soy? ¿Esta persona mezquina es lo que soy? ¿Esta persona que roba, esta persona que está todo el tiempo con pensamientos de envidia, esto es lo que soy? ¿O será que puedo cambiar? ¿Será que puedo tener una percepción distinta de mi ser? Y si puedo cambiar, entonces yo no era eso. Ok, si no soy eso, entonces quiero ver el potencial de lo que realmente puedo ser, ¿no? Manifestarme de otra forma ahora. Entonces dice, no tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación. Vamos a esto. Dice, los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese eso, podrían ellos lastimarse. En este sentido, todavía eres como un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación. O sea que la mayoría de tus creencias están haciéndote daño. El creer que tú eres algo
específico y algo que daña, entonces está al final dañándote a ti mismo, ¿no? Yo creo que tengo que defenderme de esta gente y hacerles tal y cual cosa. Bueno, en esa defensa te estás dañando a ti mismo. Tu sistema de creencia es como un bebé jugando con un cuchillo filoso. ¿Okay? Dice, no tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. O sea, tú crees que necesitas defenderte y golpear y tirar patadas y robar y hacer todo eso. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. O sea, te está diciendo que si bien puede ser un poco difícil esto de observar las variables, ¿no? Yo sí puedo cambiar. Y que en realidad puede que te des cuenta o puede que no te des cuenta de que quieres ser feliz, de que de verdad quieres estar en paz, de que ya tienes como un contrato firmado con esa paz a futuro, solamente que no lo recuerdas, ¿no? Y te dice, aun cuando puedas con tus actitudes desviarte de ese camino, eventualmente vas a llegar a eso, no hay manera de desviarse. Tú vas a reconocer que tiene que haber un camino más fácil, que tiene que haber otra manera de manifestarte que está más acorde a esa paz de tu verdadera naturaleza. Y al final de cuentas renunciar a todo lo que es ilusorio en ti, a todo lo que no es real. Dice, solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Okay, entonces, si doy $40, tengo menos 40 en la cuenta. O sea, para el ego funciona de esa manera, ¿no? Porque tú no te lo estás dando a ti mismo cuando das 40 en la percepción egoica. ¿Okay? Dice, para el ego cualquier cosa significa tener que privarse de ella. O sea, dar cualquier cosa. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes por lo tanto prescindir de la cosa que das. Por ejemplo, voy a empezar a portarme muy bien con esa persona y a darle porque me han dicho en la iglesia que dando es como se abren las puertas del cielo. Entonces, como yo no quiero condenarme, le doy, le doy, le doy. No importa que no sea un acto consciente, no importa que yo sea malo en otros aspectos de mi vida o terrible con la gente en otros aspectos, pero yo doy como una manera de pagar mi entrada al cielo. Y digo que eso es compasión y ser caritativo. Esa es la posición del ego, ¿okay? Esa es la posición egoica. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez. ¿Por qué da este hombre a esa persona que necesita? No está dando porque realmente sienta compasión por esa persona y la quiera ver bien y quiera que sea igual. No, a él no le importa que esa persona siga pobre. Lo único que quiere es pagar su entrada al cielo. ¿Okay? Él está obteniendo a través de ese pago que hace este hombre su acceso al cielo y a eso le llama ser caritativo. Equivocado, ¿verdad? Es porque esta persona cree en la escasez, porque cree que carece de la salvación y tiene que ganársela haciendo estos pagos. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. O sea, creer que esa posición que él ha tomado de carencia es real. Y este tipo en carencia, que le hace falta mi dinero, también es real. Ese hombre ahí sentado cree en la carencia, en la carestía, y yo también creo en la carestía porque no tengo acceso a la salvación, entonces la tengo que comprar de esta forma. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha empeñado a sí mismo creyendo que es real, y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término que se refiere a cualquier cosa que el ego perciba como una amenaza a su existencia. Entonces fíjense que esta persona no está siendo dadivosa ni quiere realmente el bienestar del otro, ¿okay? No está dando en esos términos, está dando porque cree carecer.
de la salvación del cielo. ¿Okay? Entonces, está tratando de protegerse de la carencia que experimenta, pero su sentido de carencia no es el sentido de su propio ser, es el sentido egoico. Entonces ahí estamos en una trampa, estamos afianzándonos más en la ilusión de que yo soy esta carencia. ¿Okay? Pregúntate, ¿vives con una mentalidad de abundancia o vives con una mentalidad de carencia? Porque eso va a hacer una enorme diferencia en la manera como interactúas con el mundo. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entenderse para el ego y por lo tanto le es imposible ser caritativo realmente. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. ¿Cómo que el ego fue engendrado como un sustituto de la sensación de abundancia? Claro, si en el origen yo existía en el pensamiento abstracto de Dios, en el todo, yo tenía todo, yo era todo y toda la felicidad era mía y la totalidad era mía. ¿Okay? De pronto decido ya no ser abstracto, ser concreto, ser específico y tener percepciones y no conocimiento. Para poder hacer eso tengo que renunciar a la totalidad, tengo que renunciar a lo abstracto, tengo que renunciar a la abundancia y ser más bien carente de conocimiento, carente de la verdad, tengo que carecer del todo ahora. Como carezco del todo, ahora tengo que proveérmelo y creo una función ilusoria, la función del ego, donde yo digo que el amor propio se expresa tratando de robarle al resto o obteniendo de mi entorno aquello que me hace falta para sobrevivir. No para vivir, fíjense, sino para sobrevivir. ¿Okay? Ese es el sentido de carencia en el que se mueve el ego. Entonces dice, los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos del cuerpo como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego, entre comillas, ¿okay? Porque no tienen nada de elevado. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través del cuerpo. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Entonces fíjense, el ego en realidad ya no usa su sistema de creencia para creer en Dios. Él cree que se ha originado a sí mismo. Tanto así que él se crea un Dios a la medida de su propia limitación. Entonces cree haber sido expulsado de un paraíso terrenal, cree haber sido lanzado al mundo para experimentar el dolor y el sufrimiento. El ego cree todo esto, ¿no? Y al final se ha construido un origen castigador, un Dios que no existe, un Dios que no tiene nada que ver con el amor, o un origen que no tiene nada que ver con la totalidad o con lo abstracto. ¿Okay? Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente, según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es ni siquiera consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. O sea que el espíritu y el ego están en posiciones completamente opuestas. El espíritu ni siquiera percibe al ego porque no es real, es una ilusión. Y el ego no puede percibir al espíritu y sin embargo sospecha que hay algo que lo ha rechazado. Fue la propia decisión de mantenerte separado de la totalidad. Sin embargo, hay una totalidad allá, a la que ya no tengo acceso, dice el ego, y ahora que soy solo tengo que valerme por mí mismo, ¿no? Y ahora tengo que tomar energía de allá afuera, como sea. Tengo que exigirla, obligar al resto a hacer algo para conseguirla. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser una ilusión. Ese amor propio no es un sentido de plenitud, es un sentido de carencia. ¿Okay?
es haber abandonado la abundancia y ahora creer que vives en aislamiento completo. Tú contra el universo, yo contra el mundo, y esa clase de historias. ¿Okay? Entonces, las creaciones de Dios no crean mitos, ¿okay? Y esto de alguna forma es un mito. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. ¿Okay? O creas de acuerdo a la voluntad de Dios, que es abundante, o fabricas de acuerdo a la intención de tu ego, que vive en la sensación de carencia todo el tiempo. Entonces solamente hay eso, ¿no? Entonces te dice, esto sucede solo bajo esa condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Si eres creativo, ya no fabricas. Si fabricas, entonces ya no eres creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción. Y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Ya, cualquier mito entonces tiene esa dualidad como parte de su expresión, ¿no? El mito del jardín del Edén, por ejemplo, ¿no? Fuiste creado, se te entregó todo, eras feliz, tenías todo lo que necesitabas allí, de pronto eres expulsado, vas a ser castigado y por las eternidades tienes que sufrir y bla, 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 toda la historia. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia, la llamada lucha por la supervivencia. Esta lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo, a su origen. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que la mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad 1 del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada. O sea que la mentalidad recta es llevar todas tus percepciones hacia la verdad. Ya hemos dicho que hay variables en la manera de pensar del ego, pero tú en lugar de llevarlo hacia la carencia vas a tratar de percibir en abundancia. Y cuando percibes todo desde la abundancia estás entrando en la mentalidad recta. Te mantienes pensando así, va a llegar el momento en el que esa mentalidad recta salta al conocimiento. Y a eso es lo que el curso llama la mentalidad 1. Es como la mente de Cristo unificada. Ya no está el ego en aislamiento. Desde la mentalidad 1, todas las mentes son una sola. Entonces yo estoy aquí para el beneficio de todas las mentes. Ya no se trata de los cuerpos en aislamiento y separados, este cuerpo en enfrentamiento y lucha con el universo entero. No, ahora mi mente es la mente del universo y el universo participa de mi creación. Todo está bien, todo está en orden, todo lo que ocurre en el universo es para mi beneficio ahora. Mi percepción se fue tanto hacia la luz y hacia lo real que ahora se ha convertido en conocimiento. ¿Sí? Dice, la mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. Entonces, como ya no hay posibilidad de que yo me sienta en aislamiento, ya no estoy en pelea con el mundo, ya no hay posibilidad de que lo ataque, ahora estoy en armonía y en paz con todo lo que me rodea. Entonces, me percibo ya salvado. ¿Se dan cuenta? En mentalidad recta, yo busco la salvación a través de cada percepción luminosa que tengo. Pero en la mente 1 yo me sé salvo y vivo esa paz todo el tiempo y entrego la salvación a todo. Dice entonces, el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Entonces aquí el mundo ya no te ataca, sino que te invita a despertar. ¿Cómo es esto?
La vez pasada hacía yo una meditación. En la meditación hablaba con Jesús y le decía, eres mi Salvador. Y me preguntaba, ¿ya te sientes salvo? Pues le digo, bueno, cuando estoy contigo me siento salvo. Cuando estoy en el mundo, todavía no me siento salvo. Me dice, entonces hasta que no me percibas en el mundo, no puedes experimentar la salvación y no puedes reconocer a tu Salvador. Entonces le digo, ¿quién es mi Salvador en el mundo? Me dice, cada uno de ellos, la niña que está en la línea del mercado, la persona que te está cobrando el impuesto, el que viaja a tu lado en el bus, todos ellos son tu Salvador. ¿Por qué? Porque te dan la oportunidad de salvación. En cada interacción con ellos tú tienes la posibilidad de llevar tus percepciones hacia la luz. Tienes la posibilidad de creer en la verdad a través de esa interacción. Claro, puedes creer en la carencia y decir, esta persona me quiere robar, esta persona se ha metido en la línea y me está quitando mi posición, esta persona me va a quitar más dinero de lo que yo esperaba de los impuestos. Puedes ponerte en ese plan o puedes ponerte en creer en la abundancia y generar el cielo allí, en ese instante, en la tierra. ¿Se dan cuenta? Y así cada persona es tu salvador. Y el universo en realidad no te estaba atacando, el universo te está dando la oportunidad de retornar al cielo. No es tu ego en contra del mundo, en realidad es el mundo que ha llegado a ser igual, donde todos tienen la posibilidad de acceso al cielo, donde todos somos lo mismo. Dice, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. O sea, llevar tu percepción a la luz es lanzarte a la verdad. Llevar tu percepción a la carencia es en realidad obstaculizarte el retorno a tu verdadera naturaleza. Dice, el valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Esta pregunta es muy, muy profunda, porque lo que está diciendo es de que en realidad tú no vives en el mundo. ¿Okay? Tu verdadera naturaleza es espiritual. Por lo tanto, este ver específico, este percibir días calientes, días fríos, esto no corresponde a la verdad, o al pensamiento abstracto, o a la totalidad de Dios. Corresponde solamente a tu percepción fragmentada y separada de la verdad. Entonces, ¿quién es este tú que percibe el mundo? Es tu ego. Si ves un mundo separado, es porque estás viendo desde el ego, y el ego se ha identificado tanto con esta forma física que ahora tú crees ser esto y te has olvidado de tu naturaleza espiritual. El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un objeto o con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Entonces, ¿quién es el tú que vive en este mundo? Eso es muy probablemente tu ego. Tú no vives en este mundo. ¿Recuerdas? Mi reino no es de este mundo. Esa frase también estaba hablando de ti. Vamos a dejar ahí entonces esta sección 2 y para continuar en otras ocasiones. Ustedes que ven por primera vez el video, los invito a suscribirse. Aquí abajo van a encontrar una señal para hacer un clic y pueden entonces empezar a recibir este material cada vez que subimos un nuevo video en su canal de YouTube. Espero que les haya gustado el material de hoy. Revísenlo. Si hay preguntas, ya saben, me escriben. Ahí yo estoy todavía procurando responder a todas ellas. Hay un sistema de donativos para los que quieran hacerlo. Ya saben, también ahí hay una indicación abajo de cuál es el link al que pueden ustedes donar para ayudar a que estos videos se hagan más frecuentemente también. Y los que no pueden donar siempre pueden tomar estos videos y pegarlos en sus redes sociales, en sus páginas, paredes de Facebook o donde ustedes tengan a su grupo, de modo que más gente pueda beneficiarse de este conocimiento. Muchísimas gracias y vamos a estar entonces en comunicación muy pronto. Un abrazo, cuídense, adiós.